Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a esta emisión de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bien, sin hacer tanto preámbulo para que el tiempo no nos gane, quiero invitar a cuadro a mis amigos Omar Vega y Eduardo Núñez Bautista, quienes vamos a compartir hoy escenario y este momento del programa precisamente para platicar de un tema que surgió de pronto de las redes sociales. Estando en Facebook, estábamos platicando respecto a cómo defendernos del SAT y qué hacer. ¿Qué hacer ante todo ese actos de coacción que la autoridad fiscal, el SAT, pues a veces ejerce contra nosotros los ciudadanos contribuyentes y contribuyentes a veces cumplidos y contribuyentes que no tenemos nada que temer incluso puesto que estamos al corriente en nuestras obligaciones fiscales, pero al final recibimos actos de coacción, cartas de invitación, vigilancia profunda y todo aquello que causa cierta molestia, tanto vía buzón tributario como por parte de la autoridad de la Secretaría de Finanzas en coordinación fiscal, a efecto de llevar a cabo revisiones, compulsas, requerimientos, etcétera. Y todo esto, desde luego, que nos causa molestia. Así que hoy vamos a platicar en desorden, en cómo vayamos teniendo idea respecto a qué hacer para defendernos del fisco. Bienvenidos amigos, Omar, José Eduardo, pues adelante, así como estábamos en el Facebook. Pues siempre es un gusto saludarlos, estar con ustedes compartiendo este espacio. Te agradezco mucho, Sergio. Agradecemos Entre Finanzas e Impuestos la invitación y también a José Eduardo que se hizo un espacio en su agenda tan apretada, ¿verdad? Que casi casi nos cancela, pero es un honor tenerlo aquí. Y pues bueno, comentábamos en Facebook y en redes sociales que es de donde deriva esta reunión y esta plática entre amigos de cómo ganarle al fisco, porque normalmente pues siempre la mayoría de las pláticas vienen enfocadas a que la autoridad viene con, pues con la espada desenvainada para poder fiscalizarnos. Pero yo también pensaba y decía, bueno, ¿y los contribuyentes qué hacemos, no? También yo creo que de nuestro lado hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho cumplimiento y creo que todo parte de un orden. Lo comentábamos en la emisión pasada, donde tuve oportunidad de platicar contigo, Sergio. Hablábamos mucho del control interno, pero ahora yo quiero hablar más de orden, porque obviamente esta plática está enfocada no solamente a las empresas, sino también a las personas físicas. Entonces, yo creo que es un momento muy adecuado para comenzar a comentarles a las personas físicas, comiencen a preparar su declaración anual. ¿En qué sentido? Pidiendo facturas de sus deducciones personales. No sé qué opinas tú, José Eduardo. Primero que nada, quiero agradecerles, espero que me escuchen bien. Les mando un saludo cordial a mi querido amigo Sergio, a mi querido amigo Omar. Y en efecto, lo que surgió de una plática en redes sociales se convirtió en un programa y lo hacemos porque nos apasiona. Tengo que hacer dos comentarios al respecto. El primero es sobre el tema, cómo ganarle al fisco. Y si y usted que nos está viendo pretende que le digamos cómo evadir o cómo eludir, no, no es la respuesta. Para eso le paso mi número de WhatsApp después. No, no es cierto, no Ah, es de cierto. plano. Así es. Sin embargo, no, claramente es broma. Sin embargo, también por ahí vimos en alguna publicación que realizó su servidor en donde tenía las normas de información financiera. Y después hice otra publicación en donde yo comentaba de la nueva declaración en materia de IVA, en donde la declaración viene precargada con la información de los FDIs PUE y con la información de los complementos. Y yo sí hacía un comentario en el que ponía sobre la mesa que la autoridad fiscal siempre va un paso adelante.
No significa que nosotros como contribuyentes, como contadores, asesores o abogados, no hagamos lo propio, pero sí tengo que hacerles el comentario. La autoridad sí va un pie adelante. Tan es así, tan es así, que todas las acciones para efectos de fiscalización de los últimos años han sido exitosas. Todas. Se ha recaudado lo que se ha pretendido sin ejercer facultades de comprobación y tan solo poniendo sobre la mesa el combate a la evasión, a la elusión, irregularidades de los contribuyentes y equivocaciones. No es lo mismo una irregularidad porque se me olvidó presentar una declaración a me equivoqué en la declaración. Y ese tipo de cuestiones nos lleva a hacer un estudio muy a fondo, jóvenes, y perdona que entre un poco técnico, pero quiero dar esta introducción para que vayamos a la esencia del programa. De conformidad con el 6, nosotros sabemos que el formato de las declaraciones son normas de procedimiento y que esas normas de procedimiento se tienen que seguir conforme lo que esté vigente en el momento. Sin embargo, es menester entonces saber, jóvenes, que debemos de saber con toda exactitud qué es lo que va en cada rubro. Sí, no es llenar por llenar una declaración. Y ahí es en donde quiero hacer mi primer comentario, mi estimado Sergio y mi querido Omar, con respecto a lo siguiente. La autoridad va un pie adelante. Mi primer comentario es, no hay mejor forma de defendernos y de ganarle al fisco que nosotros ser los que vamos un pie adelante. Y ya lo comentaba Omar, personas físicas presentan su declaración en abril. ¿Y por qué ahorita en febrero no están haciendo ya los precierres? Ya están viendo cómo va a suceder lo de su declaración. ¿Por qué no ahorita ya buscan la manera en cómo es posible generar deducciones autorizadas? Porque oye, José Eduardo, ya terminando el ejercicio, ¿es posible generar deducciones autorizadas para las personas físicas para la declaración anual, perdón? Sí, claro que sí. Para las personas morales, Eduardo, ¿es posible generar deducciones para las personas morales aun y cuando se acabó el ejercicio? Claro que sí. Pero para eso, y cierro mi comentario, nuestra primera línea de defensa es la prevención y anticiparnos a la autoridad. Cierro mi comentario, mi querido Sergio Omar. Gracias, José Eduardo. Gracias, Omar. Pues sí, en efecto, me han dejado ya casi al final con el cierre en cuanto a los comentarios que han hecho, porque en principio yo soy partidario siempre de la prevención, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos nosotros previendo qué es lo que tenemos que hacer para precisamente evitar problemas con la autoridad fiscal, pues tomamos cartas en el asunto. Y las personas que no son previsoras, desafortunadamente, son las que después se ven en problemas. Y esta parte de prevenir no solamente involucra el hecho de que tengamos que llevar a cabo estas deducciones en tiempo y forma o posteriores al cierre del ejercicio o simplemente incluso que cumplan requisitos fiscales las propias deducciones, que sean en ocasiones estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad preponderante del contribuyente, que sabemos que esto en el caso de las personas morales también es muy manejable por temas de materialidad y razón de negocios, que incluso para las personas físicas en el tema de deducciones personales también tener mucho cuidado porque, como bien han señalado, aunque la autoridad va un paso adelante, nosotros con estas previsiones podemos ir muchísimo más adelante y sobre todo prevenir el que seamos molestados con actos de autoridad que finalmente nos vengan a representar problemas, dolores de cabeza, inconvenientes, etcétera. Y hasta cuestiones monetarias. Yo creo que en ese sentido también es muy buen tiempo para pagarle a un consultor, a un asesor, tener el apoyo necesario y que de una forma se invierta para poder prevenir un gasto en cuanto a que la autoridad llegue y nos moleste. De otra manera, pues sí resulta muy inconveniente que el SAT llegue, la autoridad fiscal se apersone y nos empiece a coaccionar con los requerimientos, con actos de vigilancia profunda, etcétera. Todo esto que conocemos que al final
cuando llega nos provoca que actuemos. Hasta en tanto no llegan estos actos o estos requerimientos, no hacemos nada. Y simplemente con el hecho de que el contribuyente sepa de que se trata de una vigilancia profunda, ya lo pone nervioso, ya lo pone alerta. Y más cuando uno les dice, te vas a sentar en una mesa con el administrador de recaudación de todas las áreas del SAT y te van a dar una radiografía no solamente del último ejercicio, sino de 5 años atrás. Y entonces empieza la cabeza del contribuyente a hacerse trizas, pensando en todos los pecados que pudieron haber cometido 5 años atrás. Personas físicas y morales. O sea, de esto nadie se salva. E incluso mucho cuidado también en el tema de las declaraciones prellenadas, ahora del IVA, pero las físicas que ya vienen nuestras declaraciones prellenadas y que muy sencillamente a veces dicen, dale, enter, enter a todo, clic para adelante y mándala, ¿no? Y de pronto tienes una inconsistencia en cuanto a que seguramente tienes un saldo a favor indebido. Y esto en cualquier momento también te lo puede requerir la autoridad y vas a ser sujeto a una revisión. Entonces, no hay que jugarle al vivo. Yo creo que hay que confiar estos temas también en una persona experta, en alguien que nos ayude, en alguien que tengamos la seguridad que no vamos a tener problemas más adelante y que si los hay es porque nosotros como contribuyentes también asumamos esa responsabilidad, incumplimos con ciertas reglas que debemos llevar a cabo. Así que los actos de gestión de la autoridad se convierten perdón, las facultades de gestión de la autoridad se convierten en facultades de comprobación cuando no existe precisamente la previsión. Y bueno, no es precisamente la forma de cómo ganarle al SAT. Habrá otros métodos que, pues mis amigos aquí nos harán saber también para compartirlo con ustedes. Efectivamente. Bueno, comentaron dos puntos muy interesantes. Hablabas tú de hacer una consulta a un experto en este tema y creo que más allá de hacer un gasto es una inversión porque José Eduardo comentaba, para muchas personas físicas hacer un gasto a fin de año para meterlo en la declaración anual. Curiosamente, yo voy a decir ahí un dato. A la mayoría de mis clientes, personas físicas, yo les recomiendo que en el mes de diciembre realicen las deducciones personales como gastos de seguros médicos, las primas también de seguros médicos. ¿Para qué? Para que no tengan, porque mucha gente lo hacía en enero, febrero, que es cuando dicen ahí renuevo mi póliza. Yo le decía, es que te tienes que esperar un año para poder hacer la deducción. Si lo haces en diciembre, ya nada más te esperas 3 mesecitos, tu flujo de efectivo es más rápido y obtienes en algunos casos, pues la devolución del ISR correspondiente, ¿no? Entonces yo ahí creo que es un pequeño tip que le doy a muchas personas físicas: hagan el pago de sus primas de seguros en diciembre para que no tarden tanto y puedan ejercer la deducción correspondiente y pues en su caso, si el cálculo de impuestos así les da, pues obtener la devolución de impuestos. Otro tip que yo les doy a mis clientes, personas físicas, es, bueno, en el decreto de la deducción de colegiaturas, pues se habla que se tienen ciertos montos dependiendo el grado de estudios o el grado donde se encuentre su hijo cursando el estudio. Y muchas veces, pues si lo vemos, 14,400 pesos para nivel primaria, secundaria, pues realmente se va en 6 mensualidades, ¿no? Porque por ahí andan más o menos en el mercado las cuotas de, de, de las escuelas. Entonces yo les pido, si son, digo, que pague medio año el papá, medio año la mamá, y lo ingresamos en la declaración anual, porque me encontré muchos casos donde decían, no, yo ya pagué el año completo, y decían, no, ya lo pagué por anticipado. No, ¿por qué? Porque pues obviamente la deducción está limitada a una cantidad en específico. Eso para inicio sería una manera de sacarle ventaja al SAT. Mi querido Eduardo, ¿qué opinas tú al respecto? Pues ya que estamos en esto de los tips, no, en algún momento hice el comentario, voy a trastocar a algunas líneas, pero normalmente nosotros cobramos la declaración anual. ¿Cuándo cobramos la declaración anual? Pues a partir de marzo, a partir de abril, ya que está todo precargado. Yo la Y cobro anticipadamente. es que ese es el tema. Ahí va, ese es el tema. Y entonces, muchos colegas
cobran la presentación de la declaración anual por dar 5 clics. Desde mi perspectiva, el cobrar un honorario por dar 5 clics, siguiente, 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 enviar, lo que te cobre es caro. Desde mi perspectiva, ¿eh? Lo que te cobren es caro. Y hay que encontrar la manera de generar certeza a nuestro contribuyente, de generarle confianza y que no se desfalque en cuestión económica. Y al mismo tiempo que a nosotros nos genere un ingreso como contadores o como asesores. Es por eso que aún siendo sueldos y salarios, yo siempre recomiendo la revisión mensual. No importa que tengas sueldos y salarios, recomiendo la revisión mensual. ¿Qué voy a revisarte? Uno, que tu CFDI de nómina esté bien llenado. Dos, voy a darle el compliance necesario para efectos de garantizar que tu retenedor haya enterado el impuesto. Tres, voy a hacer el respectivo cierre mensual para poder ver qué oportunidad de deducción personal o deducción autorizada tenemos para poder generar o una pérdida o en su defecto un saldo a favor. Y esto se cobra de manera mensual. De tal suerte que en vez de llegar hasta abril y cobrar 1,500 pesos, llegas hasta abril para presentar la declaración anual, pero tú ya cobraste alrededor de 12,000 pesos o de 15,000 pesos. Y no solamente eso, jóvenes, el hecho de que vayas haciendo este trabajo de manera mensual garantiza que para el 31 de diciembre tú ya sabes hasta cuánto te va a devolver el SAT y no vas a tener mayor problema. Porque si hubo errores en los FDIs, mandaste a corregirlos de inmediato. Si no enteró la retención tu patrón, puedes decirle, hey, entera la retención. Sé que no es tan fácil, pero finalmente es parte de nuestro trabajo. Para cuando llegue el 1 de enero, incluso hasta cobro mi 20% de la devolución, aun y cuando todavía no ha caído, con toda la seguridad de que le va a caer la devolución. Primer tip. Ahora bien, retomando un poquito nuestro inicio de programa, nuestro inicio sobre cómo ganarle al fisco. El estar de alguna manera anticipados a lo que la autoridad pueda contestar. Y les quiero dar un ejemplo. Nosotros tenemos la mala idea de que las facultades de la autoridad caducan en 5 años. Y es una mala idea y es un mal comentario. No me voy a meter en tanto tema técnico, pero 5 años, jóvenes, es para el contribuyente perfecto, para el que todo paga, para el que todo tiene bien, para que de manera corporativa tiene su informe del comisario, su informe del administrador, para quien recibe emolumentos al ser accionista o al ser de la parte estructural de la empresa. Es para quien presenta contabilidad electrónica, presenta informativas, presenta declaraciones, paga sus impuestos, retiene los impuestos y no solamente eso, tiene las acciones impresas, presenta la informativa de operaciones relevantes, todo. Para ellos, los que cumplen la listita del 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 del reglamento, para ellos sí son 5 años. Y para todos los demás, el 67 te establece 10 años. Es decir, te falta el expediente del beneficiario controlador, son 10 años, no son 5. Y con esto termino. Sigamos leyendo este 67 y nos dice que cuando tengamos, para no sonar tan técnico, cuando tengamos broncas del domicilio fiscal, jóvenes, se suspenden los plazos. Por lo tanto, no estar como localizado es posible que la autoridad nos pueda revisar y ejerza facultades aun y cuando han pasado 20, 30 años. Eso lo dice el mismo 67. ¿Cómo ganarle al fisco, mi querido Sergio, mi querido Omar? Pues básicamente ser preventivos y primero solicitar una actualización del domicilio, una verificación, garantizar que estemos como localizados y de ahí, chin, ya nada más nos quedan 10. Ahora, de esos 10, ver la lista del 28 y del 33 del reglamento del código y pasar una listita y órale, ¡pum! Ya nada más son 5. Y ahora sí, vamos a aventar la moneda en el aire para que pasen los 5 años y autoridad no tienes por qué meterte conmigo. Excelente, excelente. Pero mira, yo quiero hacer unas precisiones, mi querido José Eduardo. Estabas hablando de la parte de la localización del contribuyente. Ahora, para 2024, tenemos una regla de resolución miscelánea en donde se señala la facultad de la autoridad respecto a la localización del contribuyente. Así que no hay que perder de vista esto tampoco, porque al final nos podemos meter en serios problemas y y caer en el desacato de convertirnos en evasores fiscales, Por ¿no? En supuesto. primer lugar.
En segundo lugar, muy puntual ese señalamiento del 28 y 33 del Código y Reglamento y el 67. Hay que tenerlos a la mano. Yo creo que eso es algo muy importante para que los contribuyentes sigan al pie de la letra lo que sí, lo que no y lo que hay que prepararnos a hacer. Por otra parte, señalaban también muy puntualmente el hecho de el cobro de las devoluciones por parte de los contribuyentes. Y esto va para los contribuyentes. Muchas veces, todavía estando en trámite la devolución, ya se gastaron el dinero. No lo han recibido y ya se gastaron el dinero. Ya lo comprometieron, ya se fueron de vacaciones, ya compraron no sé qué cosa, Ya ¿sí? compraron a meses. E incluso hasta considerando el honorario del contador. Carambas, entonces ya cuando uno les cobra ya no tienen tampoco dinero. No hagan eso. El dinero no es suyo. Hasta en tanto la autoridad tenga en consentimiento que lo que estamos presentando es de acuerdo a lo que precisamente está sentado en en sus registros. Porque también hay que mencionar, la autoridad a veces tiene otros datos, ¿no? Entonces hay que hacer claro para ellos esto, a pesar de que ellos tengan los FDIs, a pesar de que ellos tengan toda la radiografía de nosotros como contribuyentes cada año. En ese aspecto también yo creo que hay que considerar que el tener prevención nos lleva a que elaboremos bien los FDIs de forma correcta, a que los consideremos PPD hasta en tanto no tengamos certeza del cobro y no los hagamos PUE aún sabiendo que quién sabe cuándo nos vayan a pagar. Esto es muy importante porque al final esto se convierte en diferencias con la autoridad para efectos de IVA, para efectos de impuestos sobre la renta o para el tema de retenciones, cuando en su caso sucede con las mismas. Y finalmente, yo creo que es muy importante, y lo reitero, que las personas físicas y las personas morales hagan precierres. Muy puntual esa observación que hacías, José Eduardo y Omar, muy puntual. Los precierres nos ayudan también a la prevención de lo que pudiera suceder después. Y créanme que hay muchos mecanismos con los cuales hoy ya podemos tener una radiografía anticipada como si estuviéramos viendo un expediente interno del SAT como contribuyentes. Y lo podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros despachos para poder ayudar más a los contribuyentes. Así que hay mucha tela de donde cortar. Finalmente yo creo que es saber lo que hay que hacer. Omar, se nos acaba el tiempo, amigo. Sí, hay un tema muy importante retomando lo que comentaba nuestro amigo José Eduardo. Dos puntos. Uno, verificar la constancia de situación fiscal, el domicilio, porque muchas veces traen el domicilio del primer empleador y a lo mejor ya están en el quinto empleo. Y punto número dos, también verificar la información precargada que tienen de su cuenta bancaria, porque muchas veces suceden situaciones, cancelan la cuenta, actualmente ya viene precargada la cuenta bancaria que digitaron hace en ejercicios anteriores y muchas veces pues no surte efectos la devolución. ¿Por qué? Porque simplemente la cuenta bancaria pues no es la adecuada. Que hoy en día también el SAT ya con la inteligencia artificial detecta ese dato de inmediato, pero sí es importante que tengan actualizados estos datos para que pueda fluir la devolución sin ningún problema. Bueno, y al calce de esto, yo creo que también es importante considerar otra regla de resolución miscelánea en donde se señala que el patrón hoy tiene la obligación de volver a dar de alta en el SAT al contribuyente, al empleado, y asimismo a darlo de baja. Yo creo que aunque no hubo una sustancia importante en cuanto a movimientos en leyes, en las leyes, pues las reglas de resolución miscelánea precisamente son para esto, para ponernos un poquito al día en lo poco que se hayan cambiado, que realmente fue nada, pero son sustanciosas en cuanto a lo que hay que hacer y prevenir. Entonces, no perdamos de vista esto, hay que considerarlo, no es curso de resolución miscelánea, pero pues vale la pena mencionarlo porque al final son prevenciones que hay que tomar. Pero es una regla bien importante, ¿eh? Muy importante que tiene muchas aristas. Claro, claro. Así es, José Eduardo, para despedirnos, amigo. No, claro que sí, con todo gusto. Es que estaba justamente leyendo lo que nos ponían, pero yo quiero cerrar el comentario diciendo lo siguiente. Al escucharlos, yo nada más me quedo con una idea clara. No podemos ser todólogos, pero debemos tener el pie y el ojo en todos lados. Debemos de estar enterados de lo que sucede y cada paso de la autoridad. Principalmente, ¿por qué?
porque podríamos estar hablando, como bien lo comenta Sergio, hablando de las reglas misceláneas, de las cuales nos aplican, pero yo quisiera irme un poquito en el antecedente. ¿Por qué antes de analizar con toda perfección las reglas misceláneas, por qué no trastocamos, por ejemplo, el paquete económico, que se abordó mucho? ¿Por qué no hablamos del Plan Estratégico 2024 del SAT? Empezamos, de hecho, con el plan maestro. Tú lo acabas de mencionar en cuanto a lo que mencionabas en Pero fíjate, principio. pero son 3 documentos. Sí. ¿Cómo ganarle al fisco? Y si quieres, creo que vamos a por allá a continuar, pero ¿cómo ganarle al fisco? Encontrar realmente las ilegalidades de las cuales no estoy obligado y puedo hacer valer mis derechos en cuanto al paquete económico, en cuanto al Plan Estratégico 2024 del SAT, que es una publicación de como de 14 hojas, y el Plan Maestro. Y el Plan Maestro, hay que poner atención a esos 3 documentos. Muy bien. Omar, para despedirnos. Pues nada, hagámosle caso a José Eduardo. No, 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 yo creo no. que es muy importante, sí. No, bastante, y son muy puntuales sus comentarios. En ese sentido, hablando justamente del paquete económico, sí me gustaría comentar, hoy en día las administraciones locales, los estados que tienen convenios de coordinación fiscal, es bien importante porque ellos también están tomando esta batuta fiscalizadora y están haciendo llegar requerimientos. Requerimientos ya me ha sucedido en Querétaro, me ha sucedido en Morelos, me ha sucedido en el Estado de México, pero resulta que algunos de estos convenios ya no se actualizaron, entonces ya no se firmaron. Entonces, aquí hay que contactar de nueva cuenta a su contador de confianza, su asesor de confianza, y de acuerdo a la entidad federativa donde se encuentren, verificar si el Estado actualizó el convenio. Si no, ay, 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 estamos ahí, un regalo que nos dieron, ¿verdad? Digo, va a ser Sí. completamente ilegal. Y entonces justamente en esa ignorancia es donde a veces la autoridad también aprovecha para ejercer facultades y la gente pues se asusta y cae en la trampa. Entonces ahí es muy importante que chequen esa parte. Pues miren, un programa muy interesante el que acabamos de tener hoy y los invito a que sigamos haciendo este tipo de contenidos porque al final las personas no se interesan ni por el paquete económico, ni por el plan maestro, ni por nada de lo que habló ahora José Eduardo y es muy importante. Esto incluso más para los contribuyentes que para nosotros los contadores que por obligación lo debemos hacer. Así que, pues, yo les invito, amigos, a que sigamos haciendo este tipo de programas, este tipo de contenidos para ayudar a las personas a prevenir, a que no tengan problemas con la autoridad fiscal y que si suscita cualquier tema, pues estos programas precisamente sean el apoyo para que el contribuyente pueda también defenderse en cuanto llevemos a cabo ese programa que José Eduardo sugirió que hiciéramos para saber qué sí resultaba procedente y qué no podría resultar procedente en cuanto a un acto de autoridad. Así que, pues yo te agradezco mucho, José Eduardo, Omar, que me hayan acompañado en la emisión de este programa Entre Finanzas e Impuestos. Agradezco a todas las personas que están atentas como cada semana a estas emisiones. Y sin más por el momento, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.